En lo que localizamos al flaqui guapo que anda, ya acuérdense que iba, creo, México, Londres, vía Morelia. ¿Quién sabe por dónde? O iba Nueva York vía Tepoztlán para acabar en lo... Entonces, pues ahí anda en un avión, Se todavía no perdió. aterriza, entonces mientras lo encontramos, te doy la más cordial bienvenida, mi querido José Óscar Valdés Ramírez. Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional, estuviste 15 días en España en Sí. una investigación muy importante, pero además dando una conferencia, una magna conferencia en la Complutense. Inmediatamente los españoles, enterándose que andabas por allá, te llevaron también a Salamanca. Sí. Un recibimiento como mereces, Óscar, porque lo que entiendo de este tiempo que tuve contacto contigo es que están muy preocupados por la situación que se está viviendo en México. Sí. La mayoría de los jóvenes Cuéntanos. que llegan a estudiar en la Complutense de Madrid, algunos son becados, otros son pues que van por medios propios a estudiar. Prácticamente es importantísimo porque un tema que acabas de comentar. Gran parte de la inversión extranjera en México es española. México tiene una inversión muy, muy importante española, pero demasiado importante, ¿eh? Yo creo que la inversión más, tenemos el 40% de capital español en México, ¿eh? Para Fíjate que nada tengas una idea más. nada más. Por eso el rey y todo el mundo siempre vienen a México, pues porque es muy, muy importante la inversión que ellos tienen aquí, Iberdrola, las empresas de alimentos, los hoteles, los restaurantes, o sea, hay bastante, los Corporativos. No, corporativos, hombre, es una bastantes inversiones. locura. Entonces muchos jóvenes Qué se bueno. están yendo a estudiar a Europa, se van a la Complutense de Madrid y ahí prácticamente pues, salen con una bolsa de trabajo asegurada, cosa que en México es imposible que la tengas, ¿no? En México puedes estudiar en la mejor universidad y no te garantiza que tengas trabajo, ¿no? Ellos sí, ellos tienen esa garantía, entonces por eso pues es lo que distingue a las universidades, ¿no? Aquí ya había pasado mucho tiempo la conferencia, era hablar sobre las medidas del amparo, la constitución y lo más importante para ellos, el tema de la seguridad. Para ellos es muy importante porque muchos estudiantes que están allá me comentaron que fueron víctimas de extorsiones, de secuestros de Al familiares en venir México, aquí a venir a o México. al tener familiares Salieron, aquí. o sea, salieron de México y ya no quieren regresar. Pero mira, aquí sea como sea, no tenemos esos problemas tan graves. Aquí no hay tantos secuestros, no hay En extorsiones en España. España, me dijeron. Y a final de cuentas estamos en una cosa europea, ¿no? O sea, es muy difícil aquí a una banda la desactivas porque todo mundo coopera para poderlos entregar, ¿no? Sientes la seguridad, puedes andar alajado por todos lados sin problemas, puedes andar en metro, en taxis, en servicio público, no vi ningún escándalo de robos de nada, o sea, no existe para ellos eso y la seguridad pues es muy, muy importante. Entonces, muchos padres de familia que me tocó ver la temporada alta y asistieron a la conferencia me dijeron que estaban seguros porque sus hijos estaban seguros ahí. ¿Qué les dijiste en términos de seguridad cuando les hablas de robos, secuestros, extorsiones, en fin? Mira, ¿Qué ellos, explicación puedes dar frente a eso? mira, el problema que tenemos es muy importante en el sentido de las constituciones. El problema es que para ellos en México no se castigan las conductas. Para ellos en México es la impunidad y el narcotráfico. Bueno, me preguntaban por el Chapo Guzmán. De veras, o sea, te Qué paran vergüenza. para preguntarte del Chapo Guzmán y que el Chapo Guzmán, si el Chapo es cierto que gobernaba México, o sea, y también vamos a darnos cuenta pues, de la información que se ha dado de narcotráfico. El mismo gobierno alienta que se hagan series de narcotráfico, todo el mundo ve series de narcotráfico. Ya nos están viendo como nos veía antes con el nopal atrasados, ¿no? En épocas de Pedro Infante. Ya nos están viendo como el país violento del narcotráfico, que es el que impera y es el que manda, y ya nos ven prácticamente como el gobierno como el narcogobierno. Y a eso todas las series que siguen pasando en horarios estelares, las telenovelas en horarios estelares te hablan de ese tema. Qué El vergüenza. tema de hoy es el narcotráfico. Entonces, Qué para vergüenza. ellos, las series que pasan y que las series que nos ven es de narcotráfico. Entonces, para ellos lo más común es el narcotráfico poderoso que compra el político y que lo manda. Y así es como nos están viendo ya en todo el mundo. Entonces, obviamente me preguntaban si, por ejemplo, este caso de Altos Hornos de México, porque se dio cuando yo estaba
ahí en España, en Palma de Mallorca, Del que se tuvo congelamiento Ansira, de las cuentas y que tuvo cuentas y Ansira y todo demás. eso. Ellos me comentaron hasta dónde realmente iba a llegar el gobierno, porque cuando tienes una doble nacionalidad, como es la española, te permite que puedas tener un proceso de extradición apegado a la Constitución española. Y hay una cosa muy importante, México no tiene expertos abogados en extradición. Eso sí ha sido un tema toral. Entonces, lo que estaba diciendo Ansira, lo dijo en una cadena nacional, que aquí en México no pasó nada, pero ya sí. Él decía, eso es una vendetta, no va a pasar nada, yo soy español y me tengo a las leyes españolas, ¿no? Y si no me van a poder llevar a México porque yo no he cometido ningún ilícito en México desde hace tantos años. Y él estaba abogando ahí, estaba uno de los despachos más importantes de Madrid. Logroño y Asociados son los que lo están defendiendo. Y los españoles lo que decían, los mexicanos me decían, oye, ¿cómo es posible que a México todo el mundo saque dinero? O aquí hemos visto, por ejemplo, vieron al hijo de Peña Nieto en el Mundial, en el partido de fútbol apenas reciente, y hay hijos de varios políticos también de ahí. Bueno, oye, ¿cómo es posible que vengan aquí, gasten dinero, se vayan a los hoteles más caros y nadie les diga nada? O sea, cuando eres empresario, bueno, se tiene que eres empresario, no tienes problema, pero cuando eres político, o sea, ¿por qué tienes que venir a gastar dinero aquí y a demostrarle a la gente de No, qué España vergüenza. que hagas eso? Ellos estaban muy sentidos en ese momento, cuando comentaron de que desde hace muchos años se tiene la convicción de que en México no se castigan las conductas, que México es un país eminentemente corrupto, que México es un país de narcotraficantes, así nos están viendo. Cuando ya les explicas que es un proceso, cuando te das cuenta que sistemáticamente fue algo que nos fue llevando a esto, y luego pues a eso le pones el valor de Trump, que te amaga con aranceles del 5% y te hace doblar las manos porque al final de cuentas es una potencia mundial y él está en campaña. Aquí tenemos algo muy grave. Lo que está haciendo Trump es una reelección para Estados Unidos y está buscando votos. No se va a pelear con Putin porque el oso, aunque está chimuelo, está fuerte y los chinos lo van a deshacer. Pues entonces agarra a México, ¿no? De punching back. Pero además, sin sustento, porque Pelosi dijo, esta mujer dijo, el Congreso de Estados Unidos no está a favor de las amenazas y de lo que Trump está haciendo. Básicamente lo hace quedar como si él es un hablador que anda amenazando a todo el mundo vía Twitter y pues el que caiga Sí, que cae, por tarugo. Mira, Porque eso no lo avala el Congreso de Estados Unidos. yo creo que la lección que nos están dando es muy interesante. ¿En qué sentido? Yo creo que México tiene que ser menos dependiente de Estados Unidos. Por ejemplo, acá se habla lo que se me hace loco con España. Si España le invierte a México tanta cantidad, ¿por qué no casarse bien con España? Tenemos el mismo idioma. O sea, no tienes problema. Si tú vas a España como mexicano, les vas a caer bien. Te van a preguntar mucho por Hugo Sánchez. Ahí su historia, Hugo Sánchez ahí. Te van a preguntar por muchos jugadores españoles o muchos jugadores mexicanos que están jugando. Y al final de cuentas, si hay una inversión importante de España en México, yo creo que sería importante que eso se fuera incrementando. Al final de cuentas es la misma raíz, el mismo idioma, y muchos mexicanos que se van a España también se van por el idioma y se van también por la ley, que si bien es cierto, no es muy parecida, ellos están más avanzados, pues también el lenguaje es muy importante. A mí me decían que por qué España se vuelve paraíso para muchos políticos mexicanos, y yo les decía, si entender la ley en un país es difícil, entenderla en un país con otro lenguaje es mucho más difícil. Por lo menos en España te comunicas. Estos mismos lenguajes no tienes tanto problema, por eso se van, por eso se van. No Oye, qué vergüenza, de verdad, lo digo como mexicana, qué pena que nos vean así. Ha sido a pulso, de verdad, ganarnos ese espacio, caray. La impunidad no puede ser, Oscar, no puede ser lo que está pasando. Mira, hasta dentro del crimen organizado había códigos. Había códigos de no meterte con niños, no es meterte que con había mujeres. control, no había códigos, había un control del Bueno, Estado. bueno, pagabas un rescate y te entregaban a la persona con vida. Pues ve lo de Norberto, ve lo de Graciela, hay tantos nombres, balas perdidas, nadie sabe nada, nadie dice nada. Mira, Entonces eso quiere decir que la autoridad está coludida con el crimen organizado, porque no tendría que haber... yo siempre lo he sostenido. No puede haber crimen organizado si no hay una autoridad que esté del lado de ellos. Así de fácil. Yo recorrí el país buscando una fiscalía. Toda la gente me decía lo mismo. Ahí están los narcotraficantes. ¿Por qué no van por ellos? ¿Por qué están todos coludidos?
Los procuradores locales, que son los responsables de delitos de homicidio, en su gran mayoría fueron nombrados por gobernadores y no hay ninguna autonomía en la aplicación de la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues esperas que te den línea para ver qué es lo que puedes hacer, pero la gran mayoría de las bandas de secuestradores pues, están cuidadas con la autoridad. Ese es un problema gravísimo. En España, por ejemplo, cuando hablan ellos de cómo desmantelaron el crimen, pues hablaban de que a los que más investigaban es a los fiscales y a los policías, hasta que realmente pasaban sus exámenes de confianza para poder ser parte prácticamente de la sociedad. Por ejemplo, ellos me decían, un fiscal aquí en España no es alguien desconocido, es alguien que todo el mundo conoce. O sea, todo el mundo sabe de dónde está, su Aquí familia, no sus tenemos hijos. ni idea. O sea, aquí no sabemos ni quiénes son. Esa es la realidad. Conocemos a Gers Manero, pero de ahí para abajo quién sabe quiénes sean, ¿eh? Fíjate, hace 20 minutos, Claudia Sheinbaum escribe un tuit, dice, lamento profundamente lo ocurrido con el joven Norberto Ronquillo. Nuestro compromiso con la familia y con la sociedad es hacer todo lo que esté en nuestras manos para que haya justicia. Ese es mi compromiso. En unos minutos la PGJDF dará más información. Perdónenme, se lee débil. Es hacer todo lo que esté en nuestras manos. ¿Cómo? Ya está muerto el joven. O sea, la vida no se la vas a regresar. La vida no la vas a regresar. Para que haya todo lo que esté en nuestras manos para que haya justicia. Perdóname, eso no es la justicia. No, yo creo que aquí lo que tenemos que pedir los ciudadanos, y ese es un tema que también pasó en las elecciones de España, me tocó las elecciones donde el partido Podemos, que era el partido de Ciudadanos, perdió más de 1 millón de votos por algo muy simple, por no seguir las políticas de la sociedad. En las próximas elecciones el partido Podemos perdió más de 1 millón de votos, ¿eh? Y eso los dejó casi fuera del Parlamento. Es algo muy delicado para ellos ahorita, porque no se explican como movimiento que puso contra las cosas al Partido Popular, de repente perdió tanta fuerza. ¿Y sabes por qué la perdieron? Por la falta de oficio político. ¿Por qué? Porque los políticos viejos lo que estaban diciendo era que estos jóvenes no iban a poder hacer un planteamiento real para las cosas, y así fue lo que pasó. La inexperiencia los llevó a perder votos. Y hoy lo que ellos están buscando prácticamente es un gobierno de coalición. Pero lo más importante para ellos primero es la seguridad. Ellos son muy claros. En España tienen algo muy claro. Primero, certeza jurídica. Sin certeza jurídica no tienes inversión. Pues es que... Eso es lo básico para ellos. Te hago una pregunta para irnos a una pausa, Óscar Valdés. De verdad, con una sencillez y una claridad. Te fuiste de México 15 días a un asunto de trabajo en España, a impartir una magna conferencia, a un tema importante, en fin, levantar datos, todo lo que tenías que hacer 15 días en España. Te fuiste tan solo 15 días. De hace 15, ¿qué día te fuiste? El 23 de mayo. Del día 23 de mayo a hoy 10 de junio. ¿Ves algo distinto? ¿Lo ves peor? ¿Cómo al dejar el país y estar enterado y regresar, qué viste? ¿Qué ves? Más inseguridad e incertidumbre. En tan solo 15 días. Sí. Y nos ven con mucha incertidumbre para poder invertir. O sea, el hecho de que tengamos unas tasas altas y estemos manteniendo una paridad peso-dólar, me dijeron, eso es un síntoma bueno, pero lo vas a pagar a la larga. Entonces en España sí tienen sus reticencias a la inversión en este momento. Me dijeron, no, por el momento México no es opción para los empresarios. ¿Se estará dando cuenta el régimen de Andrés Manuel López Obrador lo que está provocando en México? Yo creo que sí se da cuenta, pero aquí hay algo muy importante. El factor Trump, por ejemplo, que vino a desestabilizar gravemente las cosas y que afortunadamente se pudo arreglar, porque si no hubiera sido un golpe tremendo a la economía, ahí sí se nos dispara el dólar de veras, sin control. Afortunadamente lo pudieron controlar. Se estaba especulando que si se daba el 5% de aranceles, se va a 25 pesos el dólar.
si se daba ese incremento del 5%. Afortunadamente no se dio y logramos que bajara a 38 centavos la moneda, ¿no? Pero digo, te están dando cuenta de que estos tipos de amagues de este personaje del presidente de Estados Unidos, pues son delicados. Yo creo que aquí lo importante ya sería ya no tanto de responderle, sino de ver qué es lo que va a hacer México, porque también tenemos un problema grave con la migración. México es la coladera, o sea, yo siempre he dicho, bueno, ¿cómo llegan los nigerianos, cómo llegan los africanos, cómo llegan los cubanos? ¿Cuándo los dejaron pasar? ¿Por dónde entraron? No llegan 2, 3, 4, llegan carreteras de 1,000, 2,000 gentes. ¿Quién los dejó pasar? ¿Por dónde los dejaron pasar? Y hay un tema de corrupción gravísimo prácticamente en migración que no se ha arreglado desde hace años. En España, por ejemplo, la migración está muy controlada. Y ellos la tienen pues por la parte de Marruecos. Pero sí se pusieron, veías bastante dudas. En México no las hay. Espero que sí las haya, porque si no sí tenemos un problema grave, sobre todo con los norteamericanos, con las amenazas que hacen. Esta amenaza ya la hizo una vez, ya se dice una cosa, pues la volverá a hacer otra vez, ¿no? Si te agarran la medida, el que la hace uno la hace dos. Muchos aplaudieron el comportamiento y el seguimiento y no hay cosas de fondo mucho más rijosas, más importantes. Una de ellas, y regresando a esta pausa, la voy a preguntar aquí al presidente, ya se lo pregunté, ya me dijeron, vete a la mañanera. El señor presidente tiene que contestar las preguntas, punto. Y esta es una importante en relación a la Guardia Nacional y en relación a los migrantes. Con eso y más, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Regresamos. Les voy a poner el audio, Óscar Valdés, de esta diputada. A la española, ¿no? La española. En el Congreso. Minuto 33, en el Congreso, ¿eh? Escuchen esto. Sí, Cualquier gobierno democrático en el seno de una democracia como es la de nuestro país defiende lo que establece en la Constitución. Les recuerdo que la Constitución reconoce la economía de libre mercado, la economía de libre mercado, y la economía de libre mercado supone el reconocimiento de la iniciativa privada. Ya sé que a ustedes no les gusta la iniciativa privada, ya sé que ustedes son de serveis públics de qualitat en valencià, todo, absolutamente todo público, pero les hago una reflexión. No se puede mantener lo público arruinando lo privado. Y es el Estado y es lo privado y la iniciativa privada la que genera empleo y riqueza para mantener el estado del bienestar. A ver si se enteran que en los años 80 y 90 cayó el muro de Berlín. Su modelo económico fue un desastre y un fracaso económica, cultural y socialmente. Mire usted, podemos ir a todas las manifestaciones que usted quiera. Podemos enarbolar todas las banderas, siempre nos ganarán ustedes, porque hay que reconocer que la izquierda, trabajar poco, pero movilizar es la primera que moviliza. Hay que reconocerlo, pero gestionar nada de nada. La historia de España y de Europa ahí están. Es que esto es un Estado de Derecho, señor Albiol. Es que usted cobra porque está en un Estado de Derecho. Si no le gusta, deje su escaño y a Cuba. Pero si está aquí, respeten los derechos. Respete el ordenamiento jurídico y utilice los instrumentos que el Estado del Derecho da. Por democracia uno llega al poder, por Estado de Derecho uno vive bien en un país. Sí. Y aquí cabe mencionar, Óscar Valdés, que si Andrés Manuel López Obrador y su régimen no empieza a dar resultados en términos de Estado de Derecho, la Cuarta Transformación va a sufrir un descalabro. Mira, un descalabro impensable. El pilar de la Cuarta Transformación es la corrupción y la impunidad. Y las dos pasan por la Fiscalía General de la República. Lo que yo pude traer y en el documento que voy a entregar a varias gentes de la política en México es muy claro. Si no hay aplicación de la ley y si sigue la impunidad, entonces esto fue un pacto y es el pacto de los montes y entonces no se va a dar ninguna Cuarta Transformación. La gente lo que está esperando en Europa es que se aplique la ley pareja, que se deje de robar, porque se sigue robando. Así. Ellos mismos lo están manifestando. Cambió de manos la corrupción. Ellos dicen, a ver, esto sigue exactamente igual. La mafia del poder cambió de manos, nada más. Entonces, una de las cosas más importantes que ellos decían es, nosotros esperamos que en México realmente esa Cuarta Transformación sea la aplicación de la ley pareja
para todos, que se acabe la impunidad. Si no vemos a nadie que se castigue de buen nivel, como en otros países de América Latina, sencillamente eso no existió, y ellos ponen como referencia el partido Podemos, que fue un partido que nació de los ciudadanos, con una alta expectativa, y esa elección quedó borrado, perdieron. Hay hombres que no necesitan accionar un arma. Simplemente sus decisiones matan a millones. Esa me lo dijo un maestro de una universidad en Hungría, en la Universidad de Budapest. Te voy a explicar por qué. Budapest hizo 15 revoluciones y ninguna fraguó. Ya en los 15 fracasos al hilo. Y entonces dijeron, a nosotros los jóvenes de ahora no conocen nuestra historia. Tenemos 30 años de libertad. Pedimos que al gobierno que hiciera un museo para que entendieran que pasamos de las dictaduras alemanas a las dictaduras comunistas. Y fíjate lo que me dijeron. ¿Y sabes qué fue lo más grave? Fue más grave el comunismo que el nazismo. Porque en el nazismo sabías qué te iba a pasar. En el comunismo simplemente no podías hablar. Si hablabas te castigaban. El mundo está hecho para no pensar. Cuando nosotros pensamos que nos liberaron los rusos, no sabes cuál es la liberación. Hubo más muertos cuando estuvo Rusia detrás de nosotros que con los alemanes. Y nadie supo nada. Y nadie supo nada. Entonces los jóvenes no conocen esta historia y vamos a hacer un museo para que ellos conozcan qué fue lo que nos pasó. Pero nosotros estamos de acuerdo en que un presidente gane bien, claro, porque si un presidente gana mal y hace una mala decisión, nos quiebra todo el país. Nosotros no podemos entrar a la Comunidad Europea porque nos rompen con la moneda. No podemos participar, somos un país muy pequeño. Y me dice, si jugamos ese juego, estamos muertos. La igualdad por obligación. Entonces nos dijeron, hoy por hoy estamos dependiendo, no es igual, ¿eh? Nos dijeron, estamos dependiendo de los rusos por algo muy chistoso. Dice, el oso está chimuelo, pero está fuerte. El oso es el que nos vende, los rusos son los que nos venden gas. Estados Unidos quiere que vayamos con los Estados Unidos, sacamos de cacahuates. Ni viven los americanos aquí, ni están aquí. Aquí tenemos a los rusos. Si se va a Rusia y Alemania, la inversión de Bulgaria depende de los alemanes, el 60%, y el 40% de los rusos. Así de fácil. No tenemos para dónde movernos. Y me dice, si las decisiones de un hombre son buenas o son malas, las pagamos todos los millones y ya no necesitamos otra vez que sea ni nazista, ni comunista, ni fascista. Necesitamos democracia. Y hoy traen un problema muy grave, pero muy grave en Bulgaria, que hace cuenta que estás viviendo en México. El presidente le dieron todos los poderes para que sacara adelante las cosas, se están arrepintiendo porque lo dejaron con un poder impresionante y hoy por hoy los cambios que está haciendo los está afectando bastante. Hombre. Y ya no tienen oposición tampoco, entonces ellos están buscando otra vez volver a ser una oposición. Nosotros los cambios vividos en 6 meses han sido muy delicados para México. No tenemos contrapesos. Muy delicados. El problema que tenemos, ¿cuál es? El problema es que no tenemos un contrapeso real. Y los ciudadanos no están haciendo un contrapeso tampoco real. Los partidos políticos están desaparecidos, es la realidad, están muertos. Y después si te das cuenta que en lugar de que tomen decisiones acertadas, la riegan. Por ejemplo, no se trataba de menguarle un pacto al presidente por Trump. Se trataba de sacar adelante al país y aventar un discurso contra el país. Al no hacerlo, pues automáticamente te pone contra la patria. Hay una cosa muy importante, no le vas a ganar un Andrés Manuel. Y eso la gente ya los políticos tienen que entenderlo. Es tan hábil que a las situaciones más difíciles le saca raja. Así de fácil. Los tenías contra las cuerdas con Trump. Salen las cosas, hace una manifestación, se lleva a todos sus diputados, se lleva a toda la gente. Y todos los que no lo apoyaron, otra vez ves una división grande en el país. A mí lo que me preocupa es la división del país tan grande que tenemos, porque seguimos completamente divididos, esa es la realidad. No estamos unificados. Tenemos que unificarnos primero, ahora sí, para pedir seguridad, que eso es lo más importante. Es que ese es el problema, los grandes movimientos sociales se gestaron por la impunidad. Si no hacemos algo, sí estamos muy, muy complicados. El reclamo de Europa para América Latina, en especial para México, es la inseguridad, la falta de certeza jurídica, la falta de contrapesos y el narcotráfico. Y en medio de todo eso, tú no puedes jugar a ser pobre. No. Porque ser pobre no es un juego. No, o sea, es muy complicado. O sea, a final de cuentas, la experiencia de Bulgaria, cuando ellos comentaron de los programas sociales que los llevaban a quebrar
por regalar dinero. Dijeron, no sabes el problema que nos metimos en el comunismo, cuando tenías que regalar dinero, y al final de cuentas fue muy complicado. Esto que estás viendo es una diputada de la Comunidad Económica Europea, cuando está hablando sobre los programas sociales que traían los opositores al partido del PSOE. Regalar dinero. ¿Sí? Entonces decían ellos, esto no va a funcionar. ¿Por qué? No funcionó en Rusia. No y se lo funcionó en dice muy Alemania. claramente. Sí, se lo dijo ahí. ¿Quiere en el usted Congreso. vivir esa supuesta igualdad obligada? El problema que tenemos No, también... váyase a Cuba. El problema que tenemos también, te voy a comentar cuál es. Está muerto en el mundo el neoliberalismo. Lo terminaron. La figura jurídica del neoliberalismo se terminó, que era el libre mercado. Entonces ahora el mundo se está yendo otra vez para el populismo. Ese es el problema que tenemos ahora. Es una tendencia. Ese es el problema que hay en este momento. Como ya se agotó la ultraderecha y no dio tantos resultados, ahora te vas al otro lado del otro extremo, al populismo. ¿Qué Y es país lo que está está triunfando. funcionando, por ejemplo, que no tenga populismo, que no se manifieste o que su líder no sea populista? Híjole, No hay ninguno. no, ahorita Brasil. no. Digo, está ahorita Bolsonaro vino a las negras a ver qué es lo que puede hacer, pero Trump es populista. El caso de Francia es completamente populista. El caso de España ahorita pues, son populistas. Por otro lado, hay una tendencia mundial al populismo, esa es la realidad. ¿Cuántas empresas, valdría la pena, cuántas empresas están yendo a invertir a Brasil? Eso Porque sí es no tienen otra alternativa. y van a levantar a Brasil. Lo que pasa es que los empresarios, lo que los gobiernos tienen que entender es que el empresario busca certeza jurídica. Pues claro. Si no hay certeza jurídica, no hay inversión segura. Y nadie va a arriesgar su dinero por la patria. Esa es la realidad, es un negocio. Si no arreglan ese problema, sí va a ser complicado. Déjame ir una pausa, vuelvo contigo, Óscar Valdés, aquí en ¿Qué tal, Fernanda? La gente en redes que nos escucha y se toma la molestia de escribirnos, están muy impactados con este análisis, con lo que traes, Óscar Valdés, doctor en Derecho Constitucional de España, de la Comunidad Europea, de esta óptica que tienen de la impunidad, de la corrupción, del narcogobierno. Es devastador, caray. Me preguntaban por el Chapo como si me preguntaran por un héroe nacional. Oiga, ¿y el Chapo? Oiga, ¿dónde está el Chapo? No, pero sí, es cierto que tiene ranchos, gente, y que manda gobiernos. Y le decías, es que son series. Sí, pero ¿por qué el gobierno las auspicia? Aquí en España eso está prohibido. Es incitación a la violencia. Y dije, ¿por qué en México no? Dije, pues es que es parte de una idiosincrasia así, pero los narcocorridos, las redes que suben los videos de gente asesinando, de gente torturando, para ustedes ya es muy común eso. ¿Por qué lo hacen? Eso es una apología al delito, me decían ellos. Claro. Pero digo, sí tienes razón. Bueno, lo decimos muchos mexicanos, ¿no? Pero sí, pero aquí el problema sí tiene que pasar ya por la ministra Sánchez Cordero, la ministra, que debe de cancelar este tipo de programas porque sí es un problema. Y la imagen de México en el exterior es de narcotráfico y política y pale de contar. Y si hablas de narcotráfico, hablas de ilegalidad, así de fácil. Y a los narcos aquí en México los siguen viendo como unos héroes nacionales. No hay turismo, baja. No hay inversiones, bajan. Pues todo es negativo. ¿Por qué es el narcotráfico? O sea, desde la óptica de ellos nos gobierna el narcotráfico. Bueno, y a los que no somos narcotraficantes, a los que somos mexicanos, nos ven que como no están, tontos. Nos ven como pendejos. Sí, así. ¿Por qué no hacen nada ustedes como sociedad civil? ¿Por qué no se unifican? ¿Por qué no exigen? ¿Por qué no piden? Y la gente que está allá no quiere regresar. O sea, después de ver la ciudad que tienes allá, dice, ¿sabes qué? Muchos padres me comentaron, oiga, no nos toma mal, no somos vendepatrias, pero póngase en nuestro lugar. Ya me secuestraron a mí, a mi esposo, uno de mis hijos. Yo no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Entonces yo mejor me quedo en Europa y lo poco mucho que tenga aquí lo voy a hacer. ¿Cómo arreglas el Estado de Derecho, Óscar Valdés, en México? Hacer un tipo pacto de la Moncloa, como se hizo en España en su momento, sentar a todos los actores políticos, corte, partidos políticos, empresarios, todos para un solo lado, todos, y partidos políticos. Hay que salvar esto ya. Tenemos que salvar esto. Socialmente, ¿cómo podemos ayudar? Nosotros como ciudadanos. El problema es que la sociedad está polarizada. Ese es el problema que tenemos ahora.
Por lo menos contra Peña el enemigo era Peña, todos estábamos en común contra Peña, ¿no? Ahora el problema ya no es Peña, ahora el problema es Andrés y contra Peña, peñistas, panistas, priistas, ya está todo dividido. Ese es el problema que tenemos ahora. O sea, no vamos en una sola dirección. El apoyar a Andrés Manuel para muchos es bueno, para otros es malo. O sea, ya estamos completamente divididos, esa es la realidad. Lo que tenemos que ver es una unidad nacional, de ver qué es lo que queremos los ciudadanos. Un rumbo. Porque si no tenemos un rumbo fijo y certeza, vamos que volamos para Centroamérica y no vamos para Europa, ¿eh? Así como van las cosas. Entonces lo que tenemos que hacer es que saber qué queremos. Tenemos que aprender a exigirle a los políticos porque para eso los pusimos ahí. Lo que te dijo la diputada, si no te gusta que se vayan, ¿para qué cobran? El problema que tenemos en México es que lo sigues viendo como una autoridad, como que es tu jefe. No, no es tu jefe, es tu empleado, por eso Queda está ahí. claro, no, bueno, esa Mientras parte no la levantemos la muchos voz muy así, claros. mira, no te vayas tan lejos. Muy claros. En este país todavía no podemos con el analfabetismo general. Muy poca gente conoce la Constitución, muy poca gente conoce la ley. Demasiado pocos. Cuando me preguntaban, por ejemplo, de los despachos de abogados de México, te daban 4, 5, 6 nombres de despachos de abogados, pero todos están en escándalos. No conozco un despacho de abogados de México limpio, grande, que no tenga un escándalo. En España está prohibido, ¿eh? En Estados Unidos igual. ¿Por qué? Porque hay colegiación de abogados. Porque ahí el abogado es abogado de a de veras, no leguleyo, no tranza, no te va a robar. En México no. Nada más te la pongo fácil para que veas cómo estamos los abogados. Hay más de 186 asociaciones de abogados en todo el país. No, pues divididos. En España nada más hay una. En Perú nada más hay una. Y son fortísimos, ¿eh? Pero en Estados entonces, Unidos una. Pero fíjate, entonces aquí tenemos un tema, Óscar Valdés, que, pues qué frustración. Es un tema cultural. Es un tema que tenemos todos que piden una cuarta transformación, una unidad nacional, y a dónde queremos ir. ¿Qué queremos y qué no queremos? A lo mejor sí ya sabemos qué es lo que no queremos. No queremos la corrupción y la impunidad. Eso ya es un hecho que es lo que no queremos. ¿Cómo queremos llegar? Ese es el vehículo que tenemos que ver cómo vamos a llegar. Y tenemos que preguntarnos si estamos en el vehículo correcto para llevar a cabo ese cambio. Y si no está en ese vehículo, tenemos que hacer un contrapeso real. Porque si no, lo que estamos llevando es lo que me dijeron en Bulgaria. Se están llevando decisiones de un solo hombre. Y lo que ocasionó una crisis en Bulgaria fue una crisis de un solo hombre. Y ese ha sido un problema. Lo que tenemos que hacer es una unidad y que funcione esto con parámetros y con contrapesos, porque hoy están nulificados. Trump te puede decir misa, pero tiene contrapeso en Estados Unidos y uno dice la Corte. Con el todo Congreso. Lo que diga, y el Congreso. En México no. El Congreso lo dijo. Podrá decir misa, palabras muy sencillas, en Twitter, amenazar, podrá decir el huevo y quien lo puso. Eso no va a pasar, no va a ser aceptado. El 5% de los aranceles contra México no va a ser aceptado en el Congreso. El problema que tenemos, ¿cuál es? Estamos hartos, palabras más, palabras menos. Ahí está la carta, sí. El comunicado que manda Pelosi. Pero el problema que tenemos, ¿cuál es en México? El problema que tenemos en México es, primero que nada, somos un país sin contrapesos y somos un país donde la sociedad no ha podido levantar la voz unificada. Y eso a la larga lo vamos a poder pagar. Si no levantamos la voz con este muchacho que acaban de matar, que la familia pagó el rescate, y si no levantamos la voz, recuerda cómo empezó el problema fundamental cuando fue en Egipto. Fue porque un joven se enteró que vendía fruta y ahí empezó un escándalo. Si dejamos pasar a este joven de esto y las muchachas, yo no sé qué va a seguir de este país, ¿eh? Si me la pregunta es fría, yo hablo con mis hijos seriamente y digo, ¿saben qué? Váyanse de México. Yo aquí me quedo, aquí me tengo que quedar. Pero no tenemos posibilidad. ¿A dónde? O sea, pero a ver. Que se vayan a estudiar, o sea, yo les decía. ¿Dónde los mandamos? ¿Cómo? No tenemos. Hay gente que tiene plan B, que tiene hasta ropa en otro lado. Estoy hablando de. Claro, o sea. Hay gente que no tenemos para dónde. Lo que no tenemos que hacer, que tenemos que quedarnos aquí, tenemos que levantar la voz, por levantar la voz ya. De veras, si esto sigue pasando, si dejamos que sigan matando a nuestros jóvenes, así como pasó en Guadalajara, que mataron a 3 jóvenes, porque los casos más sonados te voy a decir cuáles son. Los de los jóvenes que desaparecen, eso pero Europa no lo entiende. No entiende por qué matar jóvenes que estudian. Por ejemplo, lo que pasó en Guadalajara
cuando los policías entregan a 3 jóvenes que estaban haciendo un programa de video para su escuela y se los entregan al narco y los matan y los creman. O sea, eso para ellos es indignante. Y esas noticias son las que se ven afuera de México. Yo te pregunto algo muy simple. Si estás viendo videos de que están matando jóvenes, de que están cremando gente, están secuestrando, ¿tú quieres venir a invertir a México? No, bueno. Pues la vas a pensar 2 veces. ¿Cuántos nos levantamos con pavor todas las mañanas rogando a Dios Padre que regresemos todos con bien? Ese es el problema que tenemos. Entonces yo creo que ¿Cómo? mira, ustedes como comunicadores lo que tienen que hacer es algo muy importante. Yo creo que levantar la voz y unificarse, empezar a unificar los medios de comunicación, así de fácil, a levantar la voz, para que queremos un país y queremos ver a dónde nos están llevando y cómo nos van a llevar. Hoy por hoy, lamentablemente, pues nos están viendo como un país corrupto, como un país sin leyes, como un país de narcotraficantes, un país donde el crimen organizado manda, donde no hay ley. Así es como nos están viendo. Ya aún nos ven atrasados como el nopal, por lo menos, ¿no? Ahora nos ven peor. Antes te veían atrasado con el nopal y No, nos ven como, dije, ahora como pendejos, nos ven como tontos, gobernados por quien sea y haciendo lo que sea. Y la imagen del Chapo, digo que es impresionante. No, bueno, vi hoy que vi que van a echarle agua, van a hundir el nuevo aeropuerto, le van a echar agua, como para que vuelva el lago. Si agua no hay. Por eso. Y 14,000 millones. De veras que sentí un golpe en el estómago. No, pero a ver, ahí hay una cosa importante. Ahí hay una suspensión ya ganada, ¿eh? Hay una suspensión definitiva ganada por un grupo de empresarios. Que se ampararon. Que se ampararon. Para toda la gente que no queda en el amparo por el otro mundo, ¿por qué te amparas? Porque es la única vía que tenemos, no tenemos otra. No hay un medio de defensa en México contra actos del presidente de la República más que el amparo, punto. Así de fácil, ¿eh? ¿No hay qué? Hay un medio de defensa. El único medio de defensa es el amparo. Contra actos del presidente de la República es el amparo. Se acabó el asunto. No hay más. Olvídate del contencioso y ese tipo. Es el amparo. Por eso pues, tienen que hacer los amparos. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces es mentira que le van a echar agua. No, a ver, ahorita no pueden hacer nada porque hay una suspensión definitiva donde, ojo a la suspensión que tienen, porque yo ya la lista delicada, la suspensión no es tan sencilla, ¿eh? La suspensión te dice que mientras no tengan los permisos correspondientes avalados por las secretarías para poder llevar a cabo el Santa Lucía, no lo puedes hacer, ¿eh? Y mientras no compruebes, también es que es parte del amparo, que el aeropuerto de la Ciudad de México hay corrupción y la tengas que dar refundada y motivada, no puedes cancelarlo. Eso está en la suspensión definitiva. No la han querido dar a conocer por muchas cosas, pero yo ya le vi la suspensión, yo la leí completa. Es un colegiado del Estado de México. Se ordena al presidente que hasta que no tenga los permisos correspondientes en materia de ambiental, para ver lo de Santa Lucía, se va a proceder a lo consiguiente, por lo cuanto está parada la obra. Por eso no puede él poner a su compadre ambientalista dando los permisos. No. Ahí sí lo destituyes. No se puede. Hay una suspensión definitiva ya conseguida por un colegiado. No se puede. Ya está. Y ahí hablan también del aeropuerto de la Ciudad de México, donde están diciendo que hasta que no se entreguen los estudios correspondientes de la no factibilidad. Y el presidente también ya reconoció que no tiene los permisos, ya lo dijo. Entonces, hasta que no se tenga, pues no se va a resolver la cuestión, pero hoy por hoy la suspensión definitiva ya está, no lo puede ser. Si el presidente vulnera eso, sí abre un problema regular, ¿eh? Ahí sí. Yo nada más dejo algunas junto contigo, algunas cuestiones que reflexionar. Se llegó hasta donde estamos por la democracia. Se polariza un país por la libertad de expresión, a través de la libertad de expresión. ¿Qué no estas herramientas que son tan valiosas en el Estado de Derecho de una nación, por qué se les atropella? ¿Por qué se quiere atropellar la democracia? ¿Por qué se quiere acabar con la libertad de expresión? ¿Por qué se quiere dar giro de 180 grados a cosas tan valiosas en el crecimiento de una nación? Por algo están ahí. Claro. Llegaron por eso, por la democracia. Usan la libertad de expresión para manipular, para mentir, para polarizar, para insultar. Y entonces, mira, yo creo que algo importante es libertad de expresión. Claro. ¿A dónde quieren llegar? Mira, a mí me tocó ver la comparecencia de Ricardo Rocha. No comparece cuando fue
Y dijo al presidente que lo estaban tratando mal y dijo, oiga, yo no estoy en esto, y empezó a dar los datos y dio los números y lo escucharon. Y ahí te das cuenta que el presidente no tenía todas las canicas y que le habían mentido. Porque eso es lo que le mintieron. Aquí el problema que tenemos, ¿cuál es? Así como exigimos, Fernanda, cuando estaban los problemas con Peña Nieto y con Calderón y con Pues Fox. así lo hacemos ahora igual. No, ahora no exigimos nada. Esa es la realidad. No estamos, mira, lo de Puebla fue muy delicado. ¿En qué sentido? ¿Ya viste el nivel de votación que tuvo Puebla? No queda claro. No. O sea, hasta el mismo Porfirio Muñoz Ledo lo dijo. O sea, oigan, vamos para atrás. Esto es el voto del miedo, es el voto del viejo PRI. O sea, un demócrata, por ejemplo, no reconoce un tipo con el 20%. Necesitamos la segunda vuelta. Como en España, las segundas vueltas. Como en América Latina. Modificar la Constitución. El 50+1 se queda, pero el 20 no se puede quedar a gobernar un estado. No es posible. Próximo lunes. Próximo lunes. Yo le hice una pregunta al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Su régimen ofrece dinero a migrantes en territorio nacional para reclutarlos en México como elementos de la Guardia Nacional? De ser así, ¿qué se les prometió a cambio? Es muy clara la pregunta, ¿eh? Y es la hora que no hay respuesta. Pues la nacionalidad, ¿no? Porque no puede ser uno de la Guardia si no eres mexicano. Está en la Constitución. La nacionalidad, ajá. ¿Y esos cuántos votos representan? Pues... ¿A cambio de qué? Ahí estará complicado el tema. Ahí está, es una pregunta clara y contundente. Señor presidente, le pregunto, ¿su régimen ofrece dinero a migrantes que están en territorio nacional para reclutarlos aquí en nuestro país como elementos de la Guardia Nacional? De ser así, ¿qué se les prometió a cambio? Es muy clara la pregunta, muy clara. Vamos a ver qué te responde. Pausa, volvemos próximo Ya lunes. está. Aquí en ¿Qué tal, Fernanda?